Bueno, el 27 de abril del 2022, mucha gente se sumió en la tragedia de una pobreza en la que ya vivían, pues ahora viven en la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque fueron desalojados de sus viviendas. Ellos ni siquiera recibieron un aviso, una notificación. Ahora están pidiendo a las autoridades, sobre todo al gobernador del estado, que se involucre. Mínimo que se dé una explicación. Hasta el momento ya pasó un mes justo, no ha habido ninguna explicación. Pero hay algo más atrás de estas historias. Esa urbanización infame que nos azota en toda la zona metropolitana de Guadalajara sigue creciendo. Vea usted. Me demolieron mi casa. ¿Cómo era? Mi casa era así. ¿Dos pisos? Dos pisos. Tenía 3 recámaras arriba con salita para televisión, algo así. Ajá. Y toda la demolieron. Como a muchos de mis vecinos, pues también a mí me demolieron mi casa. De hecho, mi hijo aún se encontraba en la parte de adentro dormido cuando ya habían demolido más de la mitad de mi casa. Lo tuvieron que sacar abrazado porque estaba aún dormido y él tiene 15 años. ¿Estas casas se inundaban antes o no? No, no se inundaban. De hecho, aquí nunca tuvieron problemas. Ya tienen años aquí y nunca tuvieron problemas. De hecho, los problemas son en Arenales y en Miramar. ¿Y entonces qué hicieron aquí? ¿Qué pasó? Aquí lo que están haciendo es que los van a perjudicar con esto. Porque aquí están escarbando y con la excavación van a perjudicar porque entonces sí se van a derrumbar. Pero enfrente están haciendo un fraccionamiento, o sea, ¿lo desviaron para ese fraccionamiento? Sí, probablemente. El desarrollo lo que está haciendo es proteger, digamos, el proyecto urbano, desviando el agua que baja de la ladera del Coli, y lo que va a ocasionar es la concentración del agua sobre las calles y afectación a las viviendas que ya existen, ¿no? En vez de tener una política, digamos, de retención, de detención, de infiltración, lo que está haciendo es desviar el agua y eso va a generar una concentración y va a provocar a corto plazo mayores problemas de inundación en áreas que no se habían registrado las inundaciones en esta parte alta del arroyo seco. Ahora se va a desbordar para acá, para con nosotros y para tumbarnos a nosotros. Creo que es plan con maña. Este tipo de desarrollo urbano cambia radicalmente las condiciones de infiltración. Se genera mayor escorrentía, va a haber mayor escorrentía. Y tercero... Espera, ¿me estás diciendo que va a haber mayores inundaciones hasta allá donde...? Va a haber más agua que se va a concentrar en la zona del cauce del arroyo seco y va a provocar mayores problemas, ¿no? Meses atrás, finalizando la temporada de lluvias de 2021, se había registrado una grave inundación, de las más extensas y desastrosas en el temporal de ese año, debido al desbordamiento del arroyo seco, dejando afectaciones importantes en más de 10 colonias al suroeste de Zapopan, entre ellas La Floresta, uno de los asentamientos más cercanos al cauce y donde la vida de más de 72 familias quedó expuesta a condiciones críticas, sin casa de la noche a la mañana, sin alimentos, sin sus pertenencias. Todo a raíz de una decisión en principio arbitraria por parte del Estado. Los desalojaron, les derribaron sus viviendas, nada les quedó. La razón enarbolada por las autoridades es que esas viviendas estarían en riesgo de inundación la próxima temporada de lluvias. Sin embargo, las dudas persisten. En materia de derechos humanos, esto se equipara a crímenes de lesa humanidad, ¿no? Tratándose de pueblos originarios. El desalojo nunca se justifica porque pues eso afecta a la gente de manera muy severa, ¿no? Incluso curiosamente muchas de estas personas tenían títulos de propiedad, entonces aquí también nos damos cuenta que está también involucrado, en un momento determinado estoy involucrado a la autoridad del ayuntamiento, ¿no? Para darles títulos de propiedad. Yo no me quería salir hasta que no me dijeran que me dieran una orden de derrumbar mi casa. ¿Te la dieron? No me la dieron. Se me rodearon antimotines. Mi hijo, al ver que su mamá estaba
O sea, se sentía que yo estaba agredida, entonces él quiso meterme, lo empezaron a jalonear, me lo sacaron a jalones, a mi esposo también lo jalonearon y asustaron a mi niño, el más pequeño. Al derribarle sus viviendas, pues entonces se quedaron totalmente en la calle. Había una familia que estaban, algunas en su camioneta, con menores de edad, con expuestos, o sea, no solamente están expuestos al impacto emocional que vivieron, sino también expuestos al medio, como quedaron a la intemperie. La decisión se tomó entre los 3 niveles de gobierno. La Comisión Nacional del Agua, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Zapopan entablaron un acuerdo, una coordinación que muchas y muchos ciudadanos quisieran que existiera en los temas más urgentes de desabasto de agua, contaminación de cuerpos de agua, infraestructura hídrica, etc. Pero no. Mientras en esos otros temas continúan desatendiéndose, aquí sí funcionó muy bien el acuerdo entre los organismos. Y así fue como entre todos, entre esos 3 niveles de gobierno, la tarea de retirar sin ningún aviso ni consideración y apoyados por las fuerzas policíacas a los ciudadanos que ahí radicaban desde hacía años. Un desalojo brutal, muy bien coordinado. Horrible, que de la noche a la mañana ya no tengas en dónde vivir. Se siente horrible porque tu hijo, el más pequeño, te dice: mami, ¿dónde está mi casita? Mami, me están tirando mi casita. Entonces es una impotencia que siente uno. No, uno todavía comprende, pues igual, pero ellos no. Y así dicen las autoridades que nosotros tenemos la culpa porque construimos en zona federal. Al no tener el mínimo vital, bueno, quedaron expuestos, afectándose primero por el impacto que tuvo en su vida, en su salud. Las personas al vivir un desalojo y observar los niños cómo observaban que eran desalojados sus padres y ellos mismos con sus pertenencias y ver cómo derribaban las casas. Son intervenciones coyunturales, ¿no? En vez de, digamos, establecer una política de remover a la gente, pues fue una política de desalojo, ¿no? Que consideramos que tampoco es conveniente porque se generan problemas de carácter social, ¿no? Siempre ha sucedido en los últimos 40, 50 años tratar de resolver los problemas de inundación, o ya sea a través de desalojos, o ya sea a través del incremento de los colectores, cosa que no ha sucedido con los colectores. El problema es que no hay la cantidad de colectores que se puedan construir para poder desalojar grandes volúmenes de agua que se generan en condiciones de impermeabilización y en condiciones de fuertes tormentas. ¿Y qué perdiste? Todas las cosas, y no sacaron zapatos. Es mi niño. ¿No te dejaron sacar ni los zapatos? No. ¿No sacaste nada? Minutos nomás, para que sacaran cosas. Ya tenían tiempo aquí. Si el gobierno, en vez de hacer esto, haya hecho un muro de piedra, haya sido mucho mejor. Los apoya más a ellos en vez de tumbarle. Misteriosamente, frente a la devastación que dejó el desalojo y destrucción de viviendas, una constructora trabaja discretamente. Máquinas, vallas y trabajadores completan el panorama. La experiencia previa en la zona metropolitana de Guadalajara nos ha enseñado a desconfiar de la industria inmobiliaria en complicidad con los ayuntamientos y gobiernos. Así que es inevitable que se prendan las alarmas ante un futuro fraccionamiento sobre el cual el Ayuntamiento de Zapopan deberá dar explicaciones, como, para empezar, por qué en esa zona que debía ser de amortiguamiento se está construyendo un fraccionamiento, apuntalando aún más el ya existente peligro. Las inundaciones que fueron la causa originaria de los desalojos no ocurrieron naturalmente, sino que tienen una explicación y antecedentes que están relacionados con la expansión urbana irresponsable. Los 3 niveles de gobierno involucrados en la decisión del desalojo y demolición han justificado esta medida como una prevención de más desastres. Sin embargo, es importante entender lo que ocurre en esta zona. Las 2 cuencas más importantes que se forman en el poniente del Valle de Atemajac son Arroyo Seco
seco y el garabato. En los últimos años, las autoridades zapopanas han permitido su urbanización, como lo vemos en la floresta a las faldas del Coli. Una urbanización que se continúa permitiendo justo frente al mismo lugar donde las autoridades destrozaron las viviendas, precisamente por el riesgo permanente de un desastre. Se está desviando el agua que baja de manera uniforme de la ladera del Coli y eso va a generar concentración. Entonces tenemos dos problemas: cambio del suelo, impermeabilización, desviación del agua de la ladera y mayor concentración. Ese es el problema que se va a presentar en estas partes altas, donde se observa que no hay una estrategia de intervención de carácter urbano donde que permita recuperar las condiciones del ciclo del agua. Al contrario, van a acentuar el problema de este tipo de proyectos inmobiliarios. En realidad yo siento que el gobierno lo que quiere hacer aquí es poner un coto, como lo están haciendo aquí atrás. Ese coto les va a fastidiar más, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por eso quieren sacar a todos los de aquí, porque quieren hacer residencias aquí. Nosotros estamos jodidos, estamos pobres. Cualquier cambio del suelo afecta radicalmente las condiciones del escurrimiento aguas abajo, y desafortunadamente aguas abajo es una zona de alta densidad de población, zonas pobres, marginales, altamente vulnerables, que parcialmente de estos cauces están invadidos. Entonces cualquier cambio de uso del suelo genera escorrentía que va a afectar generalmente a los asentamientos en las partes medias y en las partes bajas. Son terrenos ejidales, a nosotros nos los vendieron la señora Antonia Loza Corona. Mi esposo y un compadre agarraron el terreno y lo compraron entre los dos. ¿Pero tienen qué papel, qué documento? Nada más hasta ahorita tenemos la de la compraventa porque no nos alcanzó a dar la constancia. Ahí están construyendo unos cotos, unas casas muy buenas, yo creo que son las que van a construir y creo que nuestras casas feas son las que les estorban para darle una buena vista a esas casas que van a vender. Las circunstancias que prevalecen en la zona del Coli han generado una sensación permanente de incertidumbre entre los vecinos que no saben cuándo les tocará a ellos, cuándo llegarán sorpresivamente y derribarán sus casas. Un problema que los mismos ayuntamientos pasados y presentes han propiciado al permitir la venta de terrenos, a veces hasta fraudulenta, y que muchos delincuentes lograron hacer por toda esa zona hacia el sur de Zapopan. Nadie ha podido hacer un uso ordenado de la urbanización. Todos los días aparecen nuevos fraccionamientos como este en el Coli, sobre el cual nadie parece conocer su origen. Este es un ejemplo de lo que está pasando en las partes altas de las cuencas y por eso tenemos mayores problemas en la última década, ¿no? Se está urbanizando la parte alta del Tajo, la parte alta de Santa Anita, la parte alta del Coli, se está urbanizando en todos los límites de la Sierra de la Primavera. Entonces eso está reflejando el incremento de las inundaciones en las partes medias, por ejemplo en el Briceño, en los Tapatíos, en la zona de Garabatos, en la zona de Santa Anita, en la zona de San Agustín. Es el ejemplo de que no hay una estrategia de intervención, de manejo de las cuencas, y ha predominado los intereses inmobiliarios. Nosotros estamos en la incertidumbre porque nosotros todavía no estamos en la zona derrumbada, pero no nos dicen nada. No nos dicen si también nos van a derrumbar o nos van a sacar o nos van a reubicar, no nos han dicho nada. Aquí debe ser una política de retención, de detención y filtración, y no de desviación del agua y de cambio de uso del suelo que incrementa el coeficiente de escorrentía. Son intervenciones para proteger el proyecto de desarrollo urbano, básicamente. Los que no les derrumbaron su casa, otras 74 casas de aquí que no se han derrumbado, pero que están en la mira o que ellos se sienten que están en esta parte de que en cualquier momento, o sea, tienen el temor fundado de que se puedan desalojar y derribar como fueron las otras. Hay tapones urbanos que generan problemas de carácter hidráulico, hidrológico y problemas de desborde, y uno de esos ejemplos que todo el mundo sabe es, Plaza Patria cortó la continuidad del cauce del arroyo Colomos-Atemajac. Trataron de solucionar parcialmente el problema metiendo unos tubos y en los últimos años haciendo una presa de retención, pero la urbanización sigue creciendo en la parte alta, entonces no hay capacidad de colector que pueda conducir los nuevos volúmenes de agua que se están generando por las nuevas urbanizaciones que se está dando en la parte alta. Esa, digamos, es una lógica que no parece que no se entiende, ¿no?
Lo único que provocaron las autoridades en la colonia La Floresta, donde por cierto no se habían registrado inundaciones como sí ocurrió en la colonia Miramar, es dejar muchas familias en pobreza extrema, sin alimentos, sin ropa ni casa, personas que pertenecen a los pueblos originarios en su mayoría. De ahí que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara optara por hacer el esfuerzo de ayudar, no solo llevando una unidad móvil de salud para los damnificados, sino también organizando colectas entre estudiantes y docentes para llevar apoyo y víveres. Critica la condición de las familias que han estado permaneciendo, ¿sí? Aquí son alrededor de 52 familias que están resistiendo aquí, pero otras familias han tenido que replegarse en sus lugares de origen, debido precisamente a que no han podido resistir los embates pues, de este desalojo y este derrumbe de casas, de viviendas. Queremos que nos reparen los daños, todo lo que nos hizo el gobierno, porque sí está algo feo. Hay personas que se quedan a dormir en la calle también, entonces sí es algo feo. Dicen que los van a ubicar, pero nomás no se ve nada. Aquí los tienen todavía. ¿Y él duerme así? Así duerme él, mi otro amigo ahí también. Varios conocidos están en la calle, están durmiendo en cocheras, están durmiendo en otros lados, en la calle, en las banquetas. Ellos estuvieron derrumbando a más de 40 metros y ahora pues si vienen y nos miden, ahora ya lo que ellos habían derrumbado ya lo desaparecieron, ya nos acercaron más el arroyo, ya no otra vez ya no contamos con los metros que ellos nos habían dicho para el arroyo. Lo abrieron, lo hicieron más grande, más ancho. Estamos ahorita en el cauce, uno de los cauces más grandes que drenan el agua de la área metropolitana y es el Arroyo Seco. Como comentábamos hace unos momentos, nace en la parte alta de la Sierra de la Primavera y baja y recorre todo el poniente del Valle de Temajac para desembocar en la cuenca del Ahogado. Los responsables de brigadas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud informaron a casi un mes de los violentos desalojos que se habían detectado infecciones de vías respiratorias, principalmente en los menores de edad. Pero más grave aún es que hay personas afectadas que viven y comen en las calles ante la falta de sus hogares. A las familias no se les permitió sacar sus pertenencias antes de que sus casas fueran demolidas. Así que muchos se alimentan de la caridad de otras personas, los que pueden comprar o de lo poco que les ofrece el Ayuntamiento de Zapopan, a quien acusan de darle la espalda y dejarlos literalmente en la calle. Como tal vez podría haberse esperado, el desalojo en La Floresta no pasó desapercibido. Muy pronto a las noticias llegaron los testimonios de las familias que acusaban exceso de fuerza, abusos de autoridad y por principio de cuentas una evidente arbitrariedad en la decisión agresiva de desalojarles. Mucho movimiento, muchas declaraciones y promesas incumplidas por parte de las autoridades, como por ejemplo el compromiso de que al día siguiente de los hechos les entregarían comida a los damnificados, cuando en realidad eso ocurrió hasta 22 días después de lo que pasó en esa población afectada. Ni siquiera el albergue que les ofrecieron para vivir temporalmente era una opción viable. Lejos de ahí, en el municipio de Guadalajara, lejos de lo que era su vida, su entorno, su hogar. Yo fui por mi comida, señorita, muchas gracias. Sí. Pues. Y la mamá de ese niño que viene era mi vecina de aquí de al lado. El albergue queda como a 15 kilómetros de aquí de con nosotros, para Felipe Ángeles. Entonces, pues aquí nosotros llevamos a los niños a la escuela y tenemos nuestros trabajos aquí, entonces no podemos acudir al albergue. Ellos nos decían que nos apoyaban quedándonos 3 meses en el albergue con comida y en dónde dormir, pero al finalizar los 3 meses nos iban a apoyar con una cama individual, un refrigerador, una estufa, una sala y un comedor. Pero teníamos que quedarnos los 3 meses a vivir en el albergue. ¿Pero qué tal la comida? ¿Para cuántas personas? Para 4. ¿Y es suficiente? Pues, y si no, pues ahí le echamos agua al caldo. ¿Cuántas personas vivían ahí? 9. ¿Y dónde duermen ahora? En casa de mi hermana. ¿Y el niño estaba en la casa? Sí, conmigo. ¿Estabas en la casa, mi vida? Sí.
¿Y cómo te sentiste? Feo. No, me lo regalaron. ¿Saliste encueradito así? ¿Con chorcito? Sí. ¿Se te hizo bien que hiciera eso? Mi amigo, varios conocidos de aquí, yo de hecho vengo de apoyo a apoyarlos aquí nomás. Yo aquí no tenía casa, pero yo vengo de apoyo. Ayer les traje ropa, les traje varias cosas. ¿Se le hizo justo? La verdad no. Yo saqué la mayoría de mis cosas porque me ayudaron. Se metió conmigo a ayudarme mis vecinos, porque si no se hubieran metido ellos, yo no saco nada. Que mi esposo sacó un poco de material que él tenía, donde él trabajaba. Si no nos ayudan los vecinos, nosotros no sacamos nada y se va toda la basura porque no nos dejaban, nos daban de 10 a 15 minutos máximo para que nosotros sacáramos las cosas. Para la gran mayoría de los vecinos desalojados es impensable que las cosas vuelvan a ser como antes. Es improbable que vuelvan a los terrenos que antes tenían. Es imposible recuperar lo que habían construido con esfuerzo y sacrificios. Las mesas de diálogo entre los coordinadores de las instancias de gobierno involucradas están en plena efervescencia sin concluir aún nada. Cada ciudadano tiene sus razones para reclamar. Todos pagaron por el terreno en el que vivían. Aquí en donde ven aquí a espaldas era mi terreno. Era mi casita que yo tenía construida y como pues pueden ver, esto fue lo que las autoridades de Conagua y el gobierno nos dejaron. O sea, están anchando más el arroyo. ¿Para qué? La verdad no sabemos, no nos han especificado nada. Nosotros les hemos pedido que pues nos den ahora sí que soluciones para que pues podamos tener en dónde vivir. Las rentas están bien caras también. Nosotros ya teníamos fincado y pues esto fue lo que nos dejaron. La propiedad de nosotros estaba a 18 metros. Entonces, ¿cuál fue la razón? Nomás nos dijeron que era zona federal. Las personas que estuvieron sacando a todos, las de protección civil decían que se iba a demoler porque se iba a demoler solamente. Y que nos apuráramos porque ya venía la máquina. El gobierno es el que nos debería de venir y asumir su consecuencia, dar una explicación. ¿Mande? ¿Ampliaron? ¿Sacaron tierra? Sí, ampliaron más y están haciendo hacia allá a la amplitud y están sacando tierra de aquel lado y las máquinas no paran, siguen de todos modos. Yo no alcancé a sacar nada de mis cosas. Sí, mi casa. Entonces no alcanzamos a sacar nada de cosas. Mi hijo aún estaba dentro cuando demolieron todo. Y es triste pues ver solo lo que nos quedó. Tenía mi casita fincada y pues llegaron las máquinas y no traían orden ni nada, no mostraron ningún comprobante de que traían orden. Tumbaron y pues nos dejaron sin nada, sin casa, sin nada y pues mucha gente dormía, el hijo de la señora estaba acostadito. Fue como a las 7 de la mañana, ¿verdad, hija? Pues no pudimos hacer nada, nos dieron de 2 a 5 minutos para poder sacar todas las cosas. Un grave problema social es lo único que provocaron esas decisiones que dejaron sin hogar a muchos ciudadanos a los que se les debe reintegrar los daños causados. Sin claridad, ni notificación, sin explicaciones, sin un acuerdo. Literalmente les madrugaron a esas mujeres y a esos hombres que de por sí ya vivían en condiciones vulnerables. Sumando a eso, queda pendiente el daño ambiental que causará más inundaciones, sin que esas medidas tomadas el 27 de abril del 2022 estén demostrando haber sido la mejor decisión. No son acciones coyunturales como siempre ha sucedido, como por ejemplo para tratar de resolver el problema aquí en Arenal de Tapatío o para resolver el problema de inundaciones en Plaza del Sol, que hubo unas intervenciones muy particulares, o en el DEAN, que también no solucionó el problema, o en San Rafael, que no lo está solucionando, o en Plaza Patria, que tampoco lo está solucionando, ¿no? Y el arroyo, al modificar su geometría, a veces erosiona de un lado y se alimenta del otro, entonces también hay que tener mucho cuidado que las viviendas que quedaron no estén en las márgenes activas del arroyo, como se llama, ¿no? Y esas, porque eso puede generar al tiempo socavación, problemas de inestabilidad de los taludes y problemas de erosión y colapso de los taludes y daños en las próximas temporales de lluvia. ¿El terreno de quién era? Nosotros lo compramos, es un terreno compartido. Nosotros lo compramos a la señora Antonia Lazo Corona. ¿Y esa quién es? Ella viene siendo la ejidataria. ¿Es ejido de Santana? Es el ejido de Santana. Con el crecimiento urbano, el aumento de población asentada en sus márgenes y
vinculada sobre todo con el tema de incendios, ¿no? Cuando hay un incendio, la inundación es muy severa porque el suelo no tiene capacidad de poder retener el agua, entonces toda la desplaza, no se filtra y la desplaza a aguas abajo. Y en aguas abajo estamos hablando que es toda la sección de Arenales Zapatillos donde hay una alta densidad de población, pobre, marginada. Esperamos la reubicación y esperamos que nos den, que nos paguen todos los daños que nos hicieron. Bueno, aquí tenemos un oficio que justo al cumplirse un mes del desalojo violento de las familias en la colonia La Floresta y en Zapopan, se le está pidiendo al gobernador pues que se involucre en este tema. Le están pidiendo una explicación por escrito de cuál fue la razón real por la que se participó de manera coordinada, ahí sí muy solidaria entre los 3 niveles de gobierno. Se le pide que se les restituyan sus espacios vitales. Y también que el gobierno del estado se sume a las mesas de resolución de conflictos. Un mes justo ha pasado y esta asamblea de familias afectadas directas e indirectas por el desalojo del 27 de abril del 2022, pues sigue esperando una explicación. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.